a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Empezamos hoy nuestro último encuentro de este ciclo de reflexión sobre el pensamiento de Rodolfo Kusch, que ha tenido estos 4 martes de reflexionar acerca de este autor que nos concita, que nos provoca, que nos estimula a pensar, organizado desde la Pastoral Social de la Arquidiócesis. En este último encuentro vamos a compartir con José Pepe Tassat, para cerrar este intercambio. A él le pedimos, él viene trabajando de hace tiempo en recuperar el pensamiento de Rodolfo Kusch. Le pedimos la tarea de cerrar un curso que ha tenido arriba de 500, 600 inscriptos, que recién nos comentaban que arriba de 1000 visitas, los materiales de YouTube que están colgados en la página de la pastoral, y que ha concitado un profundo interés, y saludamos acá también a los participantes, no solamente de Argentina, mucha gente también del interior, no solamente de la Arquidiócesis de Buenos Aires, sino también del interior del país, gente de Bolivia, de Chile, de Colombia, de México, hasta de Australia, alguno de España, eh, y que hoy llega a su fin, que es un fin con reinicio, es un fin para seguir pensando. En esta ocasión queremos pedirle al padre Carlos Acaputo, responsable de la Pastoral Social de la Arquidiócesis, que haga unas primeras palabras de cierre de este curso, y después ya compartimos con José Tassat. En todo caso lo presento justo antes de darle la palabra. La idea es que ustedes puedan también compartir, como las instancias anteriores, las preguntas a través del chat, y después de la exposición de Pepe poder hacer un intercambio con el autor. Está también Ana Zagari, que nos ha acompañado en los cursos anteriores, que ha tenido la presencia también de Mariana Chendo, de Iván Fresia, y que con gusto hoy tenemos 2 horas por delante para poder debatir. Así que sin más, Carlos, damos la palabra. Tenés el micrófono apagado, Carlos, no se te escucha. Ahora sí, ¿estamos? Ahora sí. Perfecto. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, bien, bueno. A mí me parece que escribí unas cositas, digo, las comparto. Me parece que tenemos que celebrar el formato y la repercusión que este seminario ha tenido, ¿no? Realmente ha sido muy, muy importante, ¿no? Un seminario que se convirtió y quiso ser y quiere ser, y lo ha hecho, de hecho, de facto, un espacio de diálogo, de encuentro, para reconocer y promover el pensamiento argentino. Espacio de diálogo y encuentro entre la fe y el pensamiento. Es el inicio de un camino que queremos hacer, y al cual los invitamos a todos a transitarlo juntos. Para ahondar en nuestra identidad y pertenencia a la patria grande. Y de ahí sentirnos parte y trabajar en favor de la comunidad universal. Seguramente continuaremos esta tarea con otros pensadores, incluso religiosos, como el padre Lucio Gera o Juan Carlos Escanone. Kusch nos enseña, entre otras cosas,
a pensar la realidad, o a pensar desde la realidad. Para eso se nos manifiesta la necesidad de saber escuchar, de saber ver, de reconocer la cultura, las culturas de los pueblos en su cotidianeidad. Kush establece también un diálogo con lo universal, con el pensamiento universal, el existencialismo, el personalismo cristiano, entre otros. Trabajó junto con el padre Scanone, como decía José antes, en un proyecto sobre la religiosidad. Necesitamos integrar a autores como Kush, como tantos otros, y actualizar ese pensamiento. Tenemos necesidad de pensamiento. Debemos superar un cierto déficit de pensamiento de una acción sin contenido. Y no quiero terminar sin agradecer a todos los que hicieron posible este seminario, a los participantes y a los oradores que tanto nos han dado, y especialmente a quien hoy nos acompaña, el doctor José Tassat, por su presencia, su participación, y también por su gentil invitación a sus alumnos, que hoy llamaban hasta un rato para ver cómo hacían para entrar. Así que bueno, gracias por haber extendido esta invitación a tus alumnos, José. Yo creo que esto es un paso que hemos dado importante y yo me siento muy, muy contento y lo celebro. Esto que yo llamaría un acontecimiento, ¿no? Y por eso usé antes la palabra diálogo y encuentro, ¿no? Y diálogo, encuentro, identidad. Bueno, sigamos trabajando juntos y gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Carlos. Le pasamos la palabra a José Pepe Tassat. Él es licenciado en Psicología, doctor en Educación por la Universidad de 3 de Febrero y la Universidad de Lanús. Justamente ahora ha hecho un trabajo desde la Universidad de 3 de Febrero de recuperación, no solamente del pensamiento de Rodolfo Kusch, sino también de ese espacio que Rodolfo Kusch construyó en Maimará, su biblioteca, su casa particular, donde vivió con Elizabeth, la nata de Kusch. Elizabeth, lamentablemente, el año pasado nos dejó. Yo tuve la oportunidad de conocerla, y recuerdo las primeras charlas tuyas, Pepe, con ella, para ver qué hacíamos con la biblioteca. Esa biblioteca estaba intacta después de más de 10 años, y que Elisa te había conservado, yo creo que hasta con el paquete de cigarrillos encima de la mesa que había dejado Rodolfo Kusch, y que gracias al trabajo de la universidad y sobre todo gracias a tu trabajo, Pepe, se ha podido conservar. Así que Pepe también organiza las jornadas de pensamiento de Rodolfo Kusch todos los años. Este año creo que vamos por la 9ª, Pepe. ¿Sí? Este año es la 9ª. Este año es la 9ª. Ha sido buen coordinador de libros, escritor de artículos, y ha desarrollado y pensado, repensado y actualizado el pensamiento de Rodolfo Kusch. Así que te damos la palabra para el cierre, que no es fácil después de estos 4 encuentros, sobre todo para pensar líneas para seguir pensando y en todo caso, como decía el padre Carlos, para transformar ese pensamiento en acción. Gracias, Pepe, por la disponibilidad. Gracias ante todo. Gracias, Carlos, por tu generosidad en las palabras hacia mí y hacia la institución que represento, la UNTREF. Gracias, Miguel, tanto vos como Darío Pulfer, que seguramente me habrá nombrado. Agradezco esta invitación
desde ya continuar las charlas que empezó Miguel, Ana, Mariana y Ariel es un honor por lo que significa, y espero que las emociones que van transitando, el corazón late distinto, tendrá que ver también con las responsabilidades que uno asume en la vida donde está convencido de lo que hace. Y en eso me parece que vale la pena agradecer también a mis alumnos, y veo a otros tantos de distintos lugares, ¿no? A Domingo Higuina de Córdoba, y he visto a otros tantos que voy a ir nombrando de a poquito. Gracias más que nada por estar. Como dijo Miguel, acredité conocimiento como psicólogo. Me dediqué mucho a todo lo que era la educación formal y aporté a todo lo que generaba la posibilidad de gestionar los otros ámbitos de tiempo de proceso de aprendizaje para el sistema educativo. Cuando ingresé a la universidad, empecé a dictar asignaturas disciplinares. Y lo que me daba cuenta era que la vida siempre estaba más allá del aula, que la disciplina de esos conocimientos ciertos, rigurosos, que no tienen movimiento, que no tienen emoción y ni siquiera intuición, y que ni siquiera a veces se aplican en la atención con la comunidad, no estaba presente. Cuando en el 2008, en las clases de Carlos Cuyen, conocí los textos de Rodolfo Kusch, me quedaba a la noche leyendo. Tenía la misma energía que yo tenía cuando era joven. ¿Qué había de distinto en Kusch? Evidentemente Kusch convoca. ¿Qué es lo que convoca? Convoca esa posibilidad de que la piel nuestra no termina en nuestro cuerpo, y que evidentemente la construcción mitológica de vida que habitamos no la podemos asumir, o no la queremos asumir. Y eso mitológico, que es tan fuerte que no queremos asumir, tiene que ver con las distintas épocas que habitamos. Y esta es una época donde el mito de la ciencia abordó todo. Y eso que abordó, que es válido, cierto, demostrable, pierde la otra dimensión que es cara para poder ser la ciencia, que tiene que ver con la emoción, con la intuición, con la fe, con la creencia, con aquello que no puede ser deducido por la razón. Por eso me parece fundamental agradecer a Elizabeth, la nata de Kusch, que como dijo Miguel, está de otra manera con nosotros, pero también agradezco a los hijos de Elizabeth, y también a la primera hija de Rodolfo Kusch, con quien también entablamos una relación y nos acercamos a generar acciones en conjunto. ¿Por qué agradezco a la familia? Porque me parece que la obra de Kusch tiene tres dimensiones. Uno fue su obra en sí, otro fue su vida en la ciudad de Buenos Aires y en la búsqueda de sabidurías filosóficas que aparecen en lo cotidiano, como también la búsqueda de la sabiduría andina, para que en esa diferencia buscar algo común. Y por otro, su método fue totalmente distinto, y es algo que vale la pena trabajar. Y en eso me parece que no solo agradecer, sino también reconocer, ¿no?, a Carlos Cuyen, a Escanone, a quienes de alguna manera me fueron introduciendo en cada una de las obras de Rodolfo Kusch. Como yo vengo diciendo hace mucho, el que quiere leer a Kusch, en cada oración dejó un proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque hay muchos proyectos de investigación inconclusos. Su obra no fue solamente la posibilidad de la escritura, su prosa, que nosotros hicimos una investigación, y él en una carta dice que lo obtiene del expresionismo alemán, de un amigo de él que vivía en Argentina que se llamaba Paul Serre. Ahí, en esa prosa que él describe, para poder describir lo máximo que hay en el detalle y después seguir avanzando más allá, es su búsqueda de lo más profundo del pensar. Y lo que va a buscar en lo más profundo del pensar es la lógica de un pensar común. Por eso me parece fundamental que si vamos a asumir algo de Kusch, tiene que ver con asumir que evidentemente estamos caídos, ¿no? En cada oración le discute a todos los pensadores universales. Cuando él habla de asombro originario, le está discutiendo a Marx. Cuando él habla de distintas categorías, le está discutiendo a Lacan, le está discutiendo a Ricoeur, le discute a todo el entramado filosófico. ¿Por qué? Porque la creación siempre se da sobre lo continuo. ¿Qué trajo él de distinto? Ahora voy a enunciarlo, pero trajo la falacia de los tres principios de la filosofía.
descubrió la trampa lógica en la que habitamos en la lógica de la dialéctica. Y lo que trajo fue buscar las sabidurías que no queremos asumir. Por eso me parece importante, si pueden pasar el primer video, que fue hecho en una de las jornadas que nosotros realizamos, donde hay distintos participantes que van enunciando algunos de los párrafos de su trabajo. ¿Se puede pasar el video? Juan Martín, si tenemos el video disponible. Kush en un momento de su tramo dice que él se acerca con un grabador a una comunidad que la denominaban pueblos ancestrales. Pero él tenía el grabador, él era el hombre del progreso, él era el hombre del futuro. Él acerca el grabador y el grabador no funciona. Pero ¿cómo puede ser? Desde la modernidad, desde la modernización no funciona. Pero así todo, quienes creen en una forma distinta de habitar la Tierra tienen un mito por el cual ellos evidentemente esa cosmovisión la tramitan. Esperemos que el video se pueda proyectar, si no intento desde acá, como me digan. No sé si está conectado Juanma, si no, bueno. pues no tengo la respuesta de él. Así que si podés pasarlo desde Bien, ahí. avanzo, no hay problema. Voy a contar algunos ejes para mí del pensamiento de Rodolfo Kusch. Uno tiene que ver con asumir lo mitológico. Vivimos como enajenados, abstractos, ¿no? Suspendidos, universales, ¿no? Lejos del ámbito del lugar donde estamos arraigados. ¿Y por qué lo mitológico es tan importante? Porque si no asumimos que es lo mitológico la conjugación de una forma de constituir un sentido de vida, estamos solamente generando la enajenación del sinsentido de la vida para la mercantilización de la vida. Y en eso tiene que ver con la forma monádica de la forma que nosotros construimos conocimiento, a diferencia de Kusch, que lo llama pensamiento relacional. ¿Qué significa la forma monádica? Un ente que se explica a sí mismo como ente, el sujeto, explica todas las cosas, no en relación a un ámbito de cosmovisión compartida. Y si es así, ¿por qué la ciencia es tan predominante? ¿Por qué evidentemente nuestra especie se desprendió de la relación de la naturaleza y de la cosmovisión en donde habita, teniendo un solo destino? Y ahí me parece que él agrega algo muy interesante. No es que no somos modernos ni tendemos a la modernización, es que tampoco somos occidentales. Occidente, su palabra, dijo un filósofo, conlleva su destino, oxiso muerte. Nosotros no somos Occidente, nosotros somos ese imaginario de un nuevo mundo, donde José Martí en 1891 constituyó en Nueva York su proclama que era nuestra América. Por eso, él va a insistir que esta composición de este imaginario social tiene otra posibilidad para hacer el mundo de vuelta. Y ahí me parece fundamental cómo él constituye los conceptos. La ciencia, como yo les venía insistiendo desde que yo miraba el aula en mi práctica docente, cree que los conceptos son duros, ciertos, únicos. Ahora, cuando vamos a la realidad, la práctica siempre es otra cosa. Y entonces lo que trabaja es que el concepto es simplemente determinado o indeterminado. Y eso que es determinado o indeterminado es aceptar la dinámica de la sabiduría práctica en lo cotidiano. Si querés, pasa el video, ¿podés? Sí, ya lo paso. América Profunda es una aventura que está al margen de nuestra cultura oficial. El pensamiento como pura intuición implica aquí, en Sudamérica, una libertad que no estamos dispuestos a asumir. Lo contrario a esa libertad es el miedo a pensar lo nuestro, el miedo a la libertad de pensarnos para crear nuevos conceptos.
Es necesario recuperar nuestro pasado para redescubrir nuestras identidades. Esto es lo que nos propone Kush, entender nuestro presente a partir de nuestro pasado americano. De este pensar lo nuestro surge una intuición entre dos extremos, el ser o ser alguien que se relaciona con nuestra cultura, hegemónicamente infundada por el pensamiento occidental, y el estar o estar aquí, que podemos relacionarlo con nuestra cultura precolombina. Otro concepto fundamental propuesto por el filósofo es el de fagocitación, que surge de la conjunción del ser y del estar, pero que nosotros percibimos como jerarquización entre el mundo de los blancos y el mundo de los indios. Es desde esta supremacía del ser sobre el estar aquí que leemos lo nuestro, lo propio, porque sabemos que nuestras ideas, nuestras palabras, nuestros conceptos no salen de cavernas oscuras ni caen desde el cielo. Hoy nuestra América está construyendo futuros más venturosos. Pensar lo propio es, entonces, pensar en lo apropiado, lo que hemos construido y lo auténtico. Esto no significa que sea necesario negar otros conocimientos, sino que la aventura que Kush nos propone es pensar desde aquí, desde nuestro universo situado, para poder trascendernos y apropiarnos, empoderarnos. Cuando generamos una investigación del vínculo de Kush, nos acercamos a la comunidad alemana y una de sus investigadoras, cuando le preguntamos si podíamos indagar esa construcción vincular por parte de su familia, nos dijo no, porque para nosotros Kush asumió la máscara americana. Yo creo que Kush optó, y él optó por una forma de una condición. Lo que no aceptamos a lo largo de la vida es el orden mitológico, pero lo que nunca, evidentemente, no tenemos que olvidar es de nuestra condición. Y él asumió una condición, y esa condición en el imaginario social de América significaba trabajar y asumir un lugar por los nadies, por los negados, por las mujeres, por aquellos que evidentemente en lo ancestral, en lo campesino, tienen un acierto que la seducción de la modernidad al día de hoy no los pudo seducir. ¿Y por qué? Porque evidentemente nuestra forma de pensar no es otra cosa que olvidar diferencia. Pensar es recordar semejanza. Y nuestra forma de pensar es netamente binaria. Es esto o aquello. Y si seguimos creyendo en esa trampa lógica de verdadero o falso, no nos damos cuenta que evidentemente lo falso continúa en lo verdadero, como la afirmación continúa en la negación. Y en esa trampa lógica es lo que él va a criticar, que es la lógica de la trampa de la dialéctica. Las cosas se confrontan, una se supera y queda como evidentemente hegemónica. Y él, lo que él dice es, no es así en América, no es así. Las confrontaciones se dan, que siempre son de fuerza, pero la hegemonía siempre se va a dar con la convivencia de las resistencias culturales de quienes habitan en un lugar. ¿Por qué? Porque tienen un acierto mucho más fuerte que la certeza. Si nosotros solamente miramos la verdad y la certeza, lo único que constituimos es una hegemonía lógica de poder. Y esa hegemonía lógica de poder, a lo largo de los años, de los siglos, fue genocidio. Evidentemente fue un entramado lógico de propiedad privada. Y ahí me parece interesante acercarles también a ustedes, a ver si puedo compartir pantalla, algo de lo que hace la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que tienen al alcance todos ustedes. Ustedes ingresan a la biblioteca de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. ¿Se escucha bien, Miguel? Se escucha perfecto. Bien, ingresan en el catálogo de Rodolfo Kush. Ese es todo el trabajo que hicimos de digitalizar los documentos que están adentro, los libros que él consultaba. Era muy minucioso, muy detallista. Cada uno de los libros están totalmente intervenidos con él. Ese es otro proyecto de investigación que queda pendiente. Nos queda todavía trabajar todas las cintas de las entrevistas que él hace con lo que yo decía del método. Y ahí, por ejemplo, ustedes ponen Scannone. ¿Bien? Y ahí les va a salir todas las posibilidades que aparecen en la biblioteca. ¿Qué significa? ¿Que ustedes acceden directamente de ahí? No. Está el correo por el cual ustedes se pueden comunicar con la biblioteca, como dijo Ariel en la clase anterior,
que de esa manera obtuvo documentación que no estaba disponible. Vale la pena usarlo, tiene sentido. Y esto también se une con las posibilidades de pensar a Kush, ¿no?, en esta estancia cultural ancestral alojado en el paisaje donde se tramita la vida. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con aceptar que en nuestra cultura, ¿no?, la razón profunda de ser, la razón profunda de ser de una cultura es la de brindarme un horizonte simbólico que me posibilita la realización de mi proyecto existencial. Él insiste mucho con el ámbito cultural. La cultura es una decisión política. La cultura, evidentemente, no es un concepto determinado, es un símbolo. Es el símbolo lo que nosotros constituimos en forma emotiva y tenemos en común con el otro. El concepto es totalmente distinto, diferente en relación a los otros. Y a mí me parece fundamental este ámbito de diferenciar el símbolo del concepto, porque en ese ámbito de diferenciar el símbolo del concepto es como nosotros conocemos. Por eso, evidentemente, denigrar el pensamiento popular, no darle valor a lo otro, tiene que ver con esa hegemonía de creer que en la certeza está la única verdad. Y lo que no nos damos cuenta con eso tiene que ver con el valor de lo ritual en la vida cotidiana. Si todo es una forma ritual de conmemorar un mito, ¿no? Aprovecho y tomo el mate. En lo ritual, nosotros lo que generamos es la posibilidad de comunión con otro. ¿Por qué lo ritual genera siempre la convocatoria a lo mitológico? Porque en lo mitológico de una época, como dice Romano Guardini, esta época, ustedes se desprendieron de la creencia, se desprendieron de la fe. Y al desprenderse de la fe, lo único que hacen es estar en una encrucijada de ejercicio de poder, pero sin tener la posibilidad de creer en lo que hacen. Y ahí me parece que se une mucho Romano Guardini, se une Scannone, se une Kush y se unen los 4 principios de Bergoglio. La puesta en valor de lo negado en la afirmación de Occidente es otro de los grandes aportes de Kush. Voy enunciando algunas nociones de lo que él trajo. Lo que yo dije en un primer momento, la falacia de los 3 principios de la filosofía. El primer principio de la filosofía es el principio de identidad. A es igual a A. Engañoso. Totalmente engañoso. Nada es igual a otra cosa. Lo único que tenemos igual es que somos distintos. Y lo que él viene a traer ahí es que lo que existe es la identificación, no la identidad. La identidad es una forma de construcción del lenguaje común, pero lo que tenemos ante todo es identificación. El segundo tramo, que tiene que ver con el principio de no contradicción, A no es B, tiene que ver también con un momento determinado, porque a lo largo de la lógica del tiempo, tanto B como A pueden ser la misma cosa. El docente no es alumno, pero a veces el docente es alumno y a veces es docente. Digamos, entonces lo que pierde la segunda dimensión de la no contradicción es la lógica del tiempo. Y el tercero, que para mí es el más difícil, es aquel que evidentemente dice que las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo, que tiene que ver con la posibilidad de la imaginación. Y en esto lo dice Kush de una manera muy simple, ¿no? Mientras nosotros seguimos viendo cosas en el patio de los objetos, otros pueblos, otra forma de conjugarse, que nosotros denominamos ancestral, tienen que ver con entender de que la montaña es montaña o no es montaña. Pero para muchos pueblos la montaña es el abuelo. Si existe esa lógica de relación, existe otra posibilidad de mirar la vida. ¿Por qué nosotros, evidentemente, enajenados, inhibidos en la acción, ¿no?, atrapados en la mercantilización de la vida, no podemos proponer hacer el mundo de vuelta? Y eso es lo que se animó a hacer Kush, junto con Milton Santos, otro pensador del norte de Brasil, que trae esa posibilidad de la fuerza que tiene la sabiduría popular. Algo que también trabajó mucho, pero mucho Scannone. Porque en la fuerza de la sabiduría popular nunca fue atrapada por la seducción de la modernidad. ¿Pero por qué? Porque hay ahí algo totalmente distinto que la creencia de la certeza no puede indagar.
Por eso nosotros sabemos que en lo ritual hay muchas cuestiones a tener en cuenta, y por eso los rasgos, las oraciones, los párrafos, lo que uno puede escuchar del otro, está toda la condición humana. Por eso en un momento Kush dice que va en el tren y escucha a una cholita que le dice a la otra: el pollo está logrado. Él dice que en una oración está toda la condición humana, está toda la condición de una cultura. ¿Qué va a buscar ahí? La posibilidad de que en esa oración una cultura sabe que las cosas se logran, no que crecen hacia el infinito. Crean, ¿qué estás haciendo vos? Estoy estudiando. ¿Para qué? Para crecer. ¿Qué sos ahora? Profesional. ¿Para qué? Para seguir creciendo hacia el infinito. ¿Cómo puede ser que seres finitos piensan en lógicas de infinita? Y ahí él, en ese rasgo de condición metodológica, fue muy acertado. En buscar que en un signo, en una oración o en un párrafo está toda la condición humana de una cultura. Y ahí me parece que él agrega algo que es interesantísimo, que es la posibilidad de la escucha. La escucha no es una dimensión de lo que ustedes habían trabajado, Ana y Mariana, en la clase, ¿no? De la primacía de la visión en el pensamiento occidental. La escucha es otra dimensión, el olfato es otra dimensión, los otros sentidos son otras dimensiones. Y eso es fundamental para poder entender la construcción, no del conocimiento, sino de la sabiduría práctica que ponemos en acción, cuando estamos decididos, evidentemente, en un proyecto de vida. Y eso tiene que ver con el valor del pueblo como mito y no lógico. Por eso sigo insistiendo, que si vos, como me propuso Miguel, pensá los aportes de Kush para esta época. Los aportes de Kush para esta época es sin duda asumir nuestra condición. Es asumir lo mitológico que nos reúne. Generar y volver a pensar las inhibiciones constantes que tiene nuestra acción y darnos cuenta de la relación, no de lo monádico que somos. Y ahí me parece que lo que trae tiene que ver con ser alguien, ¿no? Con esa escucha constante, ¿bien? Desde lo más práctico, ¿no? Cuando él trabajaba en una oficina y le dice uno al otro que el jefe lo felicitó. Y si lo felicitó el jefe, ¿ha logrado todo en la vida? Y se pregunta, ¿por qué querer ser alguien? Si cuando subo al colectivo soy lo más común de lo común. ¿Y qué es lo más común de lo común que me reúne con el otro? Evidentemente los símbolos compartidos de un proyecto de horizonte en conjunto. Y ahí me parece que los aciertos fundantes son totalmente distintos a la certeza. Esos aciertos fundantes son esa intuición totalmente distinta, que él ahí sí discute con todos los grandes pensadores europeos. Nadie se escapa de su sombra. Todos tenemos una formación netamente eurocéntrica, pero tenemos que aceptar nuestra condición para que desde ahí poder mirar la vida de otra manera. Y ahí me parece que en esa lógica del ser y del estar es una forma de esa conjunción, pero de vuelta, no en un pensamiento dual, esto o aquello, sino que hay que estar para poder ser, estar siendo. Y ese es el ejercicio que él agrega como distinto, como diferente. Y me parece que ahí nosotros también aportamos, y esto es como un registro que quiero dejarles. A ver. Todos tienen disponible un canal, una página. En esa página ustedes pueden disponer de diálogos de pensadores americanos, porque una de las cuestiones que empezamos a trabajar y a indagar es ¿por qué estaba tan escondido en la historia Kush? ¿Qué pasa con los otros pensadoras en América? Y ahí empezamos a trabajar y a unir la posibilidad de vincular con ejercicio didáctico, con recursos, con distintas herramientas, diferentes pensadores o pensadoras que evidentemente aportan al pensamiento de las ciencias sociales. Y también trabajamos y tuvimos la posibilidad que ustedes tienen de generar una publicación que pueden descargar, que es una publicación de formato historieta para escuelas primarias y secundarias, que tiene que ver con la posibilidad de pensar a Kush, a Quijano,
a Silvia Rivera Cusicanqui, porque Kush no es solo, es entre tantos otros pensadores que laten en América de una manera distinta. Y ahí te voy a pedir si podés proyectar el segundo video de conocimiento y sabiduría. ¿Puede ser? Juan. Perfecto. Gracias. Todo este material lo tienen disponible en la página que les nombré de Pensar en Movimiento, libre, público y gratuito. Y me parece necesario intentar conceptualizar algunas cuestiones más de Kush en estos aportes, ¿no? Que tiene que ver con la concepción de la historia, la pequeña historia de los últimos 500 años y la gran historia de la que no queremos asumir. La diferencia, ¿no?, entre ser y estar siendo, la fagocitación, el patio de los objetos, el acierto fundante, la geocultura. Me parece que tramitar a Kush simplemente como términos o conceptos no sirve, no tiene sentido. Sirve la implicancia de un ejercicio práctico de vida en un ámbito concreto. Es desde ese ámbito situado donde el pensamiento gravita, ¿no? El pensamiento no se ve ni se toca, dice, pero evidentemente gravita en un lugar. Y esto es fundamental, porque me parece que ahí yo puedo aportar ahora los diálogos que empecé a generar con Juan Carlos Escanones en el Colegio Máximo. Ahí, en mi diálogo con él, desde su marco de generosidad, me acercó el pensamiento, los 4 principios de Bergoglio. Y ahí me parece fundamental que lo tomo del texto de Escanone, el Papa Francisco y la teología del pueblo, donde dice algunas cuestiones interesantes que tienen que ver con el tiempo supera el espacio, la unidad es superior al conflicto, la realidad es superior a la idea, el todo es superior a las partes. ¿Por qué traigo estos 4 principios? Porque en la charla con Escanone
siempre surgía la posibilidad de vincular lo que ellos generaron como semanas académicas en la década del 70, donde constituían una forma de pensamiento. Si ustedes ingresan a la página de la biblioteca en el catálogo, incorporan la palabra semana académica, están los escritos de Kusch, en donde dice, Dussel dice, Escanone dice, y escribe cada uno de los términos de lo que tenían ahí. Digo, es muy importante el ámbito de la memoria, el ámbito de la historia. Cuando desconocemos que evidentemente el quien constituyó una forma de conjugarnos y de sintetizar nuestra forma de vida no puede ser cuidado, sus libros, sus archivos, su arte, evidentemente como sociedad no tenemos registro fuerte de nuestro pasado. Y en eso sí me parece importante que estos 4 principios de Bergoglio, que es fundamental, ¿no? Donde el tiempo es superior al espacio, este principio permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por el resultado inmediato. Y eso me parece fundamental en entender de que no es la lógica de ocupar espacios, sino la lógica de la espera de otro tiempo más. Y ahí se une con algo que dice Kusch, todos somos fruto para en algún momento poder caer. Y ahí me parece fundamental lo que tiene que ver con la diferencia entre la unidad y el conflicto. Todos estos principios de Bergoglio, dice Escanone, surgen de la carta de Rosas a Quiroga, pero que en ningún lugar de la carta, y la leí por todos lados, aparece con esta definición. Me parece fundamental el trabajo que hizo en esta construcción. Y tiene que ver con que si no hay unidad, el conflicto domina. Y si no hay unidad, evidentemente la disgregación es lo que prima. Y ahí me parece también importante que la realidad supera la idea. Y esto tiene que ver con entender de lo fuerte que es los datos objetivos de la realidad. La idea, la construcción de esa parte que genera la posibilidad de sistematizar una acción, no necesariamente da la posibilidad de lo real. Y el todos es superior a las partes y a la suma de todas las partes. Ahí me parece que Kusch, dentro de los principios que él trabaja, agrega algo interesante. La tensión entre ser y estar. Pero si nos quedamos solamente en el ser y estar, me decía Escanone, nos quedamos solo en la cultura que funda nuestro pensamiento, que es el ser, desde la construcción de la cultura griega, en Atenas. Si nosotros solo nos quedamos, me decía Escanone, en la posibilidad de pensar el estar, nos quedamos solo en la construcción fuerte de la cultura andina, que tiene que ver con Cusco, con la ciudad. Tenemos que darnos la posibilidad de un acontecer. Sin ese acontecer no hay movimiento del estar siendo. Por eso los proyectos históricos necesitan de un devenir, de un horizonte que nos habilite una esperanza. Si al pasado sentimos nostalgia, hacia el futuro sentimos esperanza. Y es ahí el acontecer que trae Escanone, que me parece fundamental, que tiene que ver con la ciudad de Jerusalén. La posibilidad de que las irrupciones y de la espera es una de las formas de tramitar la creencia en nuestra tierra. Y tiene que ver con, para mí, este es mi criterio, porque ahora les voy a mostrar otro que es una lámina que encontré en el escritorio de Kusch en Maimará. Tiene que ver cómo nosotros nos centralizamos en nuestra construcción de la certeza y la verdad. Si nosotros seguimos constituyendo de la certeza y la verdad, solamente vemos un lado de un cuadrante. El trasfondo, ¿no? El telón que no queremos correr al día de hoy, después de tantos siglos, tiene que ver con la conjugación de la propiedad privada como lazo social entre uno y otro, que es la lógica contractualista. Y eso es no querer ver la gran historia, que es la protohistoria. Por eso nos sostenemos en la razón instrumental y en esta forma de conjugar que consiguió la humanidad hasta esta época, que tiene que ver con el lazo social. Y ahí lo que se pierde, que para mí indagó mucho Kusch, tiene que ver con el hábitus, con aquellos que nos da identificación en nuestros símbolos cotidianos de sabiduría. Y eso tiene que ver con lo mitológico, con la intuición emocional, con los aciertos fundantes. Y esta lámina, Firmina, para nuestro presidente, para mí también, dice que acá aparece, era un dibujo de él, yo lo pasé simplemente a este lenguaje. Está la tensión del ser y del estar, está la razón, el logo y la ciencia,
y está el sujeto. Pero por otro lado pone a Dios, pone a las deidades. Y lo que pone como conjugación, evidentemente, es el miedo. El miedo es constitutivo. Y ahí me parece que él se aparta mucho, pero mucho, de cualquier forma de conjugación existente. No es evidentemente el lazo social del consentimiento, es el miedo el constitutivo. Y todo eso puede estar argumentado desde la sabiduría, la creencia, la magia, la filosofía, y evidentemente en la tensión con la ciencia. Ahora, si yo voy a unir los 4 principios de Bergoglio con el pensamiento de Kusch, me puedo animar de que hay un magma, hay algo sagrado de lo cual nosotros evidentemente no reconocemos, que es lo mitológico que nos une, que tiene que ver con la realidad, el todo, la unidad y el tiempo. Si la realidad es superior a la idea, el todo es superior a las partes, la unidad es superior al conflicto y el tiempo es superior al espacio, yo tengo que pensar qué hay en esa conjunción entre la parte y la idea. Y evidentemente entre la parte y la idea se genera la ideología. Entre la idea y el conflicto se genera una tensión, la agonía. La agonía no significa que hay un desenlace. La agonía es una tensión. Y evidentemente entre el conflicto y el espacio es una confrontación. Y entre la parte y el espacio, evidentemente, es una lógica de poder. Ahí, si yo me animo a unir lo que yo presenté como enunciados apenas, ni siquiera desarrollado o argumentado de Rodolfo Kusch, yo puedo llegar a decir que también Kusch adhiere a los 4 principios de Bergoglio. ¿Por qué? Porque parte de un magma, parte de algo sagrado que no queremos asumir, que tiene que ver con la creencia básica de nuestra vida, lo mitológico que nos reúne. Pero que entre la parte y la idea, las ideologías con las cuales nosotros asumimos son ideologías muy pulcras, esas ideologías pulcras de dominación, porque las otras cosmovisiones sedientas, nativas, campesinas, populares, feministas, no son tenidas en cuenta. No significa que son anuladas, significa que conviven. Y la tensión entre la idea y el conflicto hay que tomarlo desde evidentemente lo que nosotros constituimos como posibilidad de describir. Es la certeza, es la verdad, pero no alcanza con eso. Son los aciertos fundantes los que nos hacen mover y avanzar con los pasos cotidianamente. Es la diferencia entre el pensamiento causal, dice Kusch. Siempre buscamos una causa, pero si buscamos una forma seminal de vivir, vamos a ver de que el tiempo, la posibilidad de forma de creer es netamente como una semilla. Y entonces no hay una causa, hay la posibilidad de un crecimiento, de germinación diferente. Pero para eso tiene que haber nutrientes necesarios en la tierra para que se pueda desarrollar. Y ahí, entre el conflicto y el espacio, me parece que se da una confrontación que evidentemente solamente las ciencias sociales mira eso, esa confrontación de fuerza permanente, pero se olvida de que las cosas conviven. Eso tiene que ver en el campo de la matemática, de la lógica, se llama lógica paraconsistente. Significa que no hay un entramado de que las cosas se anulan y una sola queda, que evidentemente la convivencia en la confrontación, nada queda anulado, solamente es el tiempo, evidentemente, el que está ahí presente. Y ahí me parece que la parte y el espacio, donde yo puse el poder, evidentemente Kusch pone el ser y el patio de los objetos, aquellos otros objetos donde nosotros lo único que miramos son cosas, y nos olvidamos de la sabiduría, el estar y el rito. Por eso para mí hice esta conjunción, esta posibilidad de acercarnos a lo mitológico del cual donde vivimos para asumir nuestra condición, para entender la diferencia entre el concepto y el símbolo, para darle magnitud a lo emotivo, lo intuitivo, y para lo que dice Romano Guardini, aceptar evidentemente que esta modernidad desprendió algo que no quiere asumir, que es la posibilidad de creer. Por eso, detrás de todo yo hay un nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Ilustrativo, claro, desafiante en cuanto a los conceptos, como para, no solamente me parece que en Cuya hay un programa de investigación, sino también a partir de esta charla hay un programa de investigación para todos nosotros, agarrando alguno de esos cuadrantes, de esos últimos cuadrantes que mostraste en las últimas de las filminas. Según la especialidad, yo siempre sostengo, lo dije en el primer encuentro, que
hay sociólogos, digo, hay filósofos, hay teólogos pensando desde Kush, y creo que tenemos que tener más sociólogos, más politólogos y sobre todo más economistas pensando desde Kush, porque si pensamos de la economía solamente desde el patio de los objetos y no de lo fundante del pensamiento, a lo mejor cometemos una serie de atropellos no solamente contra la persona humana y contra la dignidad de la persona humana, sino también contra la naturaleza. Estamos abiertos a hacer alguna de las preguntas. La tenemos a Ana Zagari, creo que está también por ahí Iván Fresi, así que también los invito, si quieren sumarse, a responder algunas de ellas. Pepe, hay una pregunta que no sé si vas a tener respuesta para esto, pero dicen, ¿qué me recomiendan sobre su pensamiento sistematizado? ¿Cómo iniciarse en el pensamiento de Rodolfo Kusch? Supongo que es la pregunta. Yo te cuento, mira, yo empecé por América Profunda y después pasé a la seducción de la barbarie. No es conveniente empezar por la seducción de la barbarie. Para quien se acerca a Kush conviene Indios porteños y dioses, o de la mala vida porteña, porque son relatos cortos, accesibles, donde está su lógica. Es muy interesante la lógica de la convivencia que él plantea. Yo cuando le decía esto a Elizabeth, que para mí el salto cualitativo que da Kush es correrse de la lógica dialéctica. Y ella me decía, ¿en qué página está eso? Le digo, no está en una página. Es la construcción que él generó. El salto que da es inmenso. Y entonces él lo dice, por ejemplo, Se me salió el indio, un texto breve que era parte de su programa de radio. ¿Y qué es? Alguien que viene a tocar la heladera que no funciona, que es su vecino, y él lo echa. Dice, ¿pero qué hay allá en el indio que tiene algo tan sagrado que no puede tocar? Entonces él se empieza a cuestionar cosas muy concretas. O cuando va a un bar y no deja que sus hijos toquen una mesa de alguien que se retiró. Dice, ¿qué hay ahí de lo común, del rastro del otro que quedó, que me molesta a mí? ¿Qué es eso sediento que yo rechazo? Tiene que ver también con mi propia condición de vida. Por eso digo, lo más simple me parece que es para entrar por ahí, por indios, porteños y dioses, de la mala vida porteña, y después pasar a América Profunda, si es esa la pregunta, ¿no? Sí, la pregunta era un poco más si había algo sistematizado, pero indudablemente creo que no, la riqueza del pensamiento de Rodolfo Kusch es justamente hacer el propio camino, ¿no? Recorrer de alguna manera esas lecturas, hacer el propio camino. Hay una pregunta que dice, ¿el acierto fundante podemos pensarlo como una especie de fundamento Grund provisorio? Para mí el acierto fundante es una discusión que él hace con los pensadores europeos de aquella época. Para mí la mayoría de los pensadores europeos, lo voy a decir en un término muy didáctico, aprovechando el termo que tengo, que me regalaron mis hijos, ya que estamos, lo tengo que decir. El pliegue, ese famoso pliegue de nuestro pensamiento que es netamente europeo, que es salir para poder volver, es la diferencia con el acierto fundante de Kusch. El acierto fundante de Kusch es saber que en ese abismo uno tiene tantas posibilidades de acertar como en un juego. Porque la vida, dice, es netamente lúdica. Y si yo acierto es porque estoy convencido, yo creo en esa decisión. No es que voy a volver, porque me estoy arriesgando. Es un lance, dice en un momento. Es lanzarse a la vida. Es asumir un proyecto existencial. Es tener un domicilio alojado en un lugar. Pero por eso me juego. No es indiferente la vida. No me da lo mismo. Esa es la diferencia que él hace con toda esa otra forma de pensar europeo. Y esa forma de pensar europeo no es simplemente una resignación ante la acción, es no convocarnos a la vida. Y es eso lo que él hace, convocar a asumir la vida para hacer de ella otra cosa. Bien, perfecto. Raúl Nota nos pregunta, ¿cómo trabajamos el estar para hacer un capitalismo donde ofrece oferta y demanda? ¿Sabes que en un momento dice, lo dice Romano Guardini también, y Escanone a su manera, Kusch lo dice en un párrafo, dice, este es el último estadio económico de la humanidad, punto, y no avanza. Entonces nos queda ahí seguir indagando, porque en otro lugar dice, hay que trabajar mucho más la economía del amparo.
¿no? Entonces, hay que empezar a relacionar los textos. En eso estamos en deuda, tenemos que seguir trabajando. Pero evidentemente, quienes gozan del poder creen que tienen todas las posibilidades del ejercicio del mismo, ¿no? Y hasta la resignación de su pueblo para no hacer. Pero los pueblos tienen algo que el goce del poder no tiene, que es la creencia fuerte de que el devenir de mañana puede ser venturoso de otra manera. Y esa fuerza lo sigue diciendo en algunos de los tramos. Y es interesante que evidentemente, si el máximo estadio que logramos es el capitalismo, que como especie nos desprendimos de las relaciones con la naturaleza, con la cosmovisión, la especie asumió una lógica de destino. Si esta especie, que en algún lugar del universo piensa solamente en su autoconservación, pierde la posibilidad de la relación de cosmovisión general, que es a la vez la forma de tramitar la vida de otra manera. Para algunos puede ser un romanticismo, para otros simplemente sabe que esos son tiempos que evidentemente se van a dar. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene algo totalmente distinto en su forma de pensar, que es en lo emotivo, intuitivo, fuerte de lo que cree, mientras la lógica de la razón simplemente es una lógica de intercambio. Bien. Perfecto. Igualmente hay alguna reflexión, indudablemente la filosofía europea ha pensado la economía desde primando del patrio de los objetos, o sea, desde esa economía material o desde el materialismo. Si, como dice el propio Kusch, la economía está supeditada al pensamiento, de alguna manera es anterior el pensamiento a la economía, en el sentido de que es una manifestación también de lo cultural, y habría que repensar las pautas de la economía desde quizás ese estar y esa idea del devenir que planteaba Scannone, ¿no es cierto? O sea, también pensar desde otras bases que no sean las del ser europeo, los aspectos relacionales, como por ejemplo la economía, ¿no? Sí, y insisto con esto, ahora de Juana, es salir de lo monádico de nuestra forma de pensar. Si salimos de lo monádico, podemos constituir relaciones, podemos o generar óptimos entre uno y otro. Esta es la gran diferencia. Ana, disculpa. No, decía, me quedó lo del capitalismo y haciendo un poco de transversalidad en lo que conocemos de las historias recientes de la humanidad. Bueno, el capitalismo en todo caso es un ciclo que también puede estar llamado a transformarse, modificarse o convertirse decididamente en otra cosa. Y Enrique del Percio mandó un artículo sobre el Pachacuti, no sé si lo recibieron ustedes, Pepe, Miguel, Carlos, donde plantea que más o menos cada 500 años, en esa sabiduría, que no es la del tiempo lineal, hay diversos acontecimientos. Uno pudo haber sido 1492 y hoy puede ser también este llamamiento de la Pacha respecto de las injurias que el capitalismo le ha y le sigue acometiendo, y en ese sentido entonces también probablemente haya un inicio de ciclo que quizás los que ya estamos en una edad avanzada, como diría Carlos de mí, no lo veamos, pero me parece que hay que prestarle atención a acontecimientos que se están gestando todavía en una temporalidad diversa de la temporalidad del progreso, que es precisamente más circular, más cíclica, como la del Pachacuti. Bien. Acá hay otra pregunta, dice, desde la lógica seminal, el estar siendo, ¿es la fórmula superadora comunidad? ¿La fórmula superadora de la comunidad? Como unidad, como unidad.
Comunidad. Sí, Kush hablaba mucho de unidad y de totalidad, y de aquello sagrado de lo cual nosotros evidentemente nos constituimos. Y eso es el magma. Es esa forma seminal de una lógica distinta a la lógica con la cual habitamos, que es la lógica causal. Por eso también en algunos lugares, tomando, para los que lo conocen, las famosas tarjetas de Helena de Kush, ¿no? Porque dentro de los rituales de Kush hay varias acciones. Voy a leer esta, que tiene que ver con el problema de América, que no es evidentemente un problema del hombre americano o de su pueblo, sino también en gran medida el de su clase media intelectual y el de los criterios utilizados por esta: progreso, causalidad, racionalidad y ciencia. Son obsesiones de una inteligencia desorientada que no logra aprender una realidad, y esto es la enajenación que conllevan con ellos. Digo, es bastante interesante la forma que él enuncia y se da cuenta de su acierto de lo que significa América. Aquí hay algunas preguntas de tu propia hinchada que trajiste, Pepe, de tus alumnos. Bien. Dice, profe, así que te dirigía realmente a vos. ¿Usted qué piensa, qué pensaría Kush del fenómeno que estamos viviendo, la pandemia? Son como los invitaste vos, así que no me pongas esa cara, porque los invitaste vos, así que... Sí. La pandemia es otra de las posibilidades del habitar. Tenemos que estar muy atentos. Y en eso en América es totalmente diferente. Lamentablemente en América es muy cruel la forma que evidentemente irrumpió. Me parece que desde Kush lo que diría es, sin comunidad no hay posibilidad de actuar, sin estar con el otro. No es una lógica del sálvese quien pueda y el individualismo como máxima forma de enarbolar una forma de relación con el otro. Es con el otro la posibilidad de conjugarnos. Y es desde ahí. Y también, y que el miedo es constitutivo. Y me parece que para ello, evidentemente, no hay que hacer una cosa o la otra. La ciencia tiene que aportar toda la certeza de datos demostrables y válidos, pero a la vez tiene que ser acompañado por una organización donde la máxima forma de conciencia social, que es el Estado, tiene que tener las posibilidades de los desafíos de dar respuestas concretas, tanto sea en todos los órdenes del sistema de salud, sistema de amparo y de acompañamiento, porque no es en la soledad donde nos constituimos, siempre nos constituimos con el otro. Bien. Dice, ¿cómo se conciliaría el pensamiento de Kush con la nueva modernidad, la globalización, el avance tecnológico que no puede pararse? ¿Es compatible? En un momento yo decía que él dijo de poder hacer el mundo de vuelta. La técnica, hasta un tenedor es una técnica. Y él en un momento de los tramos de su libro, él habla de eso. Creernos que estas nuevas formas tecnológicas de comunicación o de mejora, de generación de diagnóstico en los tratamientos de salud, llegamos al máximo de lo máximo, es un error. Porque de última, ¿qué termina siendo quien es el profesional de salud? Un intérprete de los resultados de la tecnología. Si seguimos mirando en forma monádica, no holística, integral, si no se escucha al otro, la técnica no tiene sentido por sí misma. La técnica tiene sentido, el tenedor, cualquier otro avance científico, va a tener sentido en una integración, siempre escuchando al otro. Por eso en la medicina hoy en día está avanzando mucho más lo que se denomina diagnóstico ampliado, la posibilidad de escuchar al otro, al paciente, a quien padece. Por eso Escardó dijo en la década del 60, humanizar los hospitales. Y si yo me quedo solamente en esa posibilidad de ser intérprete de los sentidos de una técnica, me pierdo el fundamento del fundamento, que es aquello de los cuales nosotros no aceptamos, que es lo mitológico por lo cual nos conjugamos, que es asumir la vida en un sentido. Si no asumimos la vida en un sentido, la enajenación solamente va a ser la posibilidad de un remedio para calmar ese dolor, cuando en realidad no es el remedio, es la posibilidad de que esa técnica nos ayude en conjunto a buscar un sentido mayor compartido.
Muy bien, Pepe. Le quería preguntar al profesor Pepe, ¿qué importancia tiene el diagrama de Pachacuti para comprender el pensamiento indígena y en qué nos puede ayudar ese diagrama para comprender qué tenemos que hacer para salir de esto que nos pasa hoy? Tiene que ver con lo que vengo enunciando, que es nosotros, como muy modernos, somos monádicos. Nosotros describimos la ventana, decimos la puerta, nosotros. Un ente explica a sí mismo todas las cosas. Ahora, si estamos en relación, en vínculo con, nosotros somos complementarios, ¿no? Y en esa complementación de relación, asumimos una relación con el otro. Y si es complementario, hay algo ahí que se juega, que no es la contradicción, es la posibilidad de vinculación de las relaciones. Es decir, un ente siempre va a estar en relación con los otros. Y algo interesante que dice Scanone en el texto que les nombré. Si ustedes trabajan en el campo de la filosofía, se decía que el ser para Parménides era el punto en el medio de la esfera. Era evidentemente la perfección. Después vino otro filósofo, muchos siglos después, para decir que es el hombre, el ser, es la esfera de la esfera. Y tiene que ver con entender que ahora es el poliedro, dice Scanone, que lo trae Bergoglio. Es el poliedro lo que nos constituye como algo diferente. Si es eso, tiene que ver con los marcos de relaciones. Si es en los marcos de relaciones, no es desde lo monádico la posibilidad de interpretar, sino que son aquellas otras cosmovisiones que yo las puse ahí, que son las cosmovisiones sedientas, que evidentemente no se asumen, pero que conviven, que están, y que evidentemente laten, y laten muy fuerte. Sí, relacionado a eso y a esto que vos planteabas de Scanone, una pregunta de Elizabeth Vega, que se quería profundizar en el concepto de acontecer, en esa relacionalidad entre el ser y el estar, cuya matriz heideggeriana nos remite a algún contacto con el concepto de verdad, no como correspondencia, sino como una mostración. Si existe allí un fundamento de contacto y si hay alguna conexión con el corrimiento del fundamento como causa única. Bien, yo creo que Kusch se corre de Heidegger, y en eso Ana quizás también me pueda ayudar, pero para mí se corre totalmente por entender de que ese estar no es el estar ahí, sino que es otra cuestión del morar, de un registro distinto del habitar en el sentido. Y con respecto al acontecer, es algo que me aportó Scanone, porque si yo solamente veía lo dual del ser y el estar siendo, Claro. me pierdo el proyecto histórico, utópico, de creencia fuerte donde tenemos que sustentarnos. Sin eso no hay suelo, hay desfondamiento. Si no hay un acontecimiento que se espera o un acontecimiento que irrumpe, no hay nada que genere la fuerza que genera la posibilidad de estar para ser. ¿Bien? Ante el devenir, que evidentemente a veces puede ser no provechoso, los pueblos ancestrales realizaron los conjuros, que es la posibilidad de estar juntos ante un devenir que puede ser peligroso. Y eso nosotros tenemos que aprender mucho, porque evidentemente es desde ahí donde nosotros nos relacionamos. No desde que en una autopista o en una calle se interrumpe y a partir de eso generamos los lazos con el otro. No, es antes que están los lazos para poder hacer. Sí, justamente Robert Castel, pensador francés, decía que la cuestión social era una forma de conjurar la fractura, ¿no? De alguna manera hacer algún conjuro que nos permita superar la fractura social, ¿no? Con esa idea del conjuro que es muy cuyana, digamos, en ese sentido. A ver, te doy una sencillita. ¿Qué pasa con la construcción de la conciencia de clase en Kusch? Él asume mucho los negados de la historia. Él habla constantemente y hay tramos del peronismo en sus escritos. Y tiene que ver con una posición. Yo creo que él asumió su condición. Por eso cuando la investigadora alemana me dijo, él asumió una máscara, él asumió un lugar y ese lugar tenía que ver no con esa estratificación de clase que hace el marxismo,
porque no es la única estratificación posible. Quijano dijo también que la estratificación no es de clase, es de raza. Y también podríamos seguir generando las tensiones existentes en la estratificación de género. Digo, hay que entender que él va a una lógica mucho más simple, que es verdad, lo verdadero y lo falso, la afirmación y la negación. Pero es como una moneda. Cuando yo solamente afirmo, veo una parte de la mano, pero no existe la mano sin ese reverso. Es el reverso el que le da condición de posibilidad a esa afirmación. Las construcciones de las clases sociales es simplemente una forma de conceptualizarnos nosotros la acción, pero la acción en la vida cotidiana es mucho más holística, mucho más integral, y tiene que ver con lo mitológico de una forma de vivir. Por eso cuando me decía Santillán Güemes, cuando lo llevó a hablar a Kusch, a la carrera de antropología en la década del 70, no había nadie que lo podía entender, porque evidentemente no entraba dentro de los cánones de clasificación del otro. ¿Por qué? Porque era otra forma de pensar, era ir más allá del que ya no queremos ver, que la historia evidentemente, como dijo Ana, es cíclica, y si la historia es cíclica, hay algo ahí de lo sagrado que no nos animamos a asumir. ¿Qué es lo más sagrado de lo sagrado? Evidentemente es la vida, pero la vida para constituir sentido, para tener proyecto, para definirnos en una cultura, para asumir símbolos. Si no tenemos todo eso, somos enajenados para la obtención de cosas, que esas cosas supuestamente, ¿no? Estamos totalmente en redes que evidentemente nos están, por un lado, inhibiendo, y por otro nos dan la posibilidad de potencia. Hay que jugar con la doble ductibilidad de las herramientas de las cosas. Bien. Una pregunta que me parece nos llega desde Uruguay. Dice, Hinckelammer y aquí en Uruguay Yamandú Costa han planteado la posibilidad de una racionalidad no instrumental, en la que la lógica cuide la reproducción de la vida. ¿Podríamos integrar a Kusch en esa propuesta? ¿Podríamos también superar la dualidad racional-no racional, esto como lo emocional, intuitivo o la fe, dado que habría una hegemonía con resistencia cultural? Resistencia cultural. Sí, Hinckelammer es uno de los grandes pensadores americanos que trabaja la historia de las ideas. Yamandú es un amigo. Yamandú es bellísimo escucharlo. Yamandú, ante todo, les digo que lean su trabajo. Pero tanto Yamandú como Hinckelammer no sacan los pies de la razón. Esa es la diferencia con Kusch. Kusch se animó a correrse de los pies de la razón. Entonces, si yo tengo que explicar en las herramientas instrumentales la sistematización de la acción, simplemente voy a salir para volver a lo mismo. Lo que hace Kusch es arriesgarse, que en el fondo de lo otro hay tanta fuerza que la afirmación de un lugar no quiere asumir su condición. ¿Cuál es la condición? La condición de los negados. ¿Qué hay en lo negado que tiene tanta fuerza que quienes son tan pulcros no lo pueden visualizar? Tiene que ver con que no hay afirmación que no incluya la negación. Y no hay negación que evidentemente constituya su condición desde la creencia. Bien. Igual el libro, estaba en casa yo cuando un día vino Yamandú, y el libro de Cushen también se llama Desde Nuestra América, y Yamandú le puso Desde Nuestra América. Y cuando ve el libro dice, le puse el mismo título y no sabía. Digo, son dos grandes de la historia, Cushen, Yamandú, y también desde ya Hinckelammer y otros tantos pensadores en América, ¿no? Como Ana, Rita Segato, y entre tantos otros. Digo, ¿por qué no? ¿Por qué nunca miramos a lo más próximo? ¿Por qué siempre el jardín del vecino es mucho más bello? ¿Por qué la casilla del vecino es más bella? Porque no nos animamos a asumir la condición de una decisión cultural de la vida. Es asumir con valentía. Bueno, pero ¿y en eso va la política? ¿En eso va la religión? ¿En eso va la economía? Y sí, en eso se nos va la vida. Pepe, ¿podría explicar nuevamente el tercer principio de la filosofía con la que Kusch rompe? Sí, que para mí es el más cruel, es el más dañoso que tenemos en nuestra forma de pensar. Si a mí hay algo que me encanta es constituir las lógicas de nuestra forma de pensar, porque ahí tenemos muchas posibilidades de vislumbrar otros escenarios. El tercer principio dice que es el principio del tercer excluido, es decir, las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo.
Si es así, ¿no? Y en el mismo lugar, dice. Si es así, por la montaña para nosotros, ¿es montaña o no es montaña? Y esto está en uno de los tramos de Kush. Si la montaña es montaña o no es montaña, no nos damos cuenta que la relación en la cosmovisión de algunos pueblos, la montaña es el abuelo. ¿Qué significa esto? Que la forma de imaginar la construcción vincular nos da otras posibilidades y no un entramado de inhibición de esas acciones. ¿Lo expliqué, Miguel, o quedó más confuso? A mí me quedó claro, no sé Bien. si alguno de los, a ver de quién era la pregunta, bueno, igual volverán a preguntar. Hay varios sobre Una cosa, ese principio, Miguel, sigue siendo monádico, es decir, yo explico las cosas, cuando en realidad yo soy una parte de las cosas, y si soy una parte de las cosas, yo constituyo las posibilidades también de vincularme en esa relación, no yo designo al otro. Claro. Sí, evidentemente necesitamos sentidos para constituir sentidos en la vida. Aquí hay una pregunta acerca de bueno, la leo tal cual. ¿Se puede trasladar este pensar situado de vivir desde estar y preferir la muerte a cambiar, o irse a racionar desde un eurocentrismo a la realidad del pueblo palestino que no es América? La pregunta sería si uno podría pensar el estar desde otro lugar que no sea América. Hay muchas como visiones que, tanto orientales o occidentales, que en su entramado de relación holístico integral son muy comunes. La forma monádica que nosotros conocemos es esta, pero hay tantas otras formas de conjugarse tan ciertas que vale la pena tomarlo en cuenta. Pero me parece que tantos pueblos, ¿no?, luchan y resisten a las hegemonías, tiene que ver también con esa posibilidad de lo mitológico que los reúne y conlleva. No es que no va a haber confrontación, no es que no va a haber crueldad, es vislumbrar otras posibilidades de nuestro vínculo. No es lo que se denomina la interculturalidad. Tiene que haber una interculturalidad crítica. No es una tolerancia que el otro es diferente, ¿no? Y tiene que ver con el método de Kush. Kush salió de A y dice, para salir de A, yo no tengo que ir a B para volver a A. Yo tengo que ir a B y escuchar los sentidos que enuncia B, porque de esa manera voy a volver a un A totalmente diferente, porque voy a enunciar algo que está ahí y que yo me animo a enunciar y a interpretar, ¿no?, y a adherir a sus ideas. Es muy interesante. Digo, la gran construcción es cómo nos vinculamos con el otro. ¿Cuál es la escena de vinculación con el otro? ¿Y es más de lo mismo o es totalmente distinto? Siempre pienso, ¿por qué en el sistema educativo, si entramos totalmente desiguales, tenemos que terminar iguales? Si la diferencia es lo que nos une, ¿por qué tendemos a, evidentemente, a la igualdad? Y esto lo dice Louvet, pensador francés. Dice, ustedes en América querían progresar, progresar, progresar para ser americanos. Y ahora nosotros los europeos queremos ser americanos. Porque nosotros lo único que hacemos es que a la diferencia anteponemos una única posibilidad, que es la igualdad. Mientras ustedes en América viven en la lógica de la diferencia. Pero esa diferencia para nosotros es una forma de tramitar mitológicamente la vida. ¿Bien? Y no significa que no haya confrontación y contradicciones e injusticia. Significa que en eso tenemos que intervenir para hacer de eso otra cosa. Sí, justamente sobre eso nos preguntan, ¿no podría decirse que el pensamiento de Kush se orienta más a la creación de pueblo que a la diferencia de clase, sin negarla? Que venimos trabajando esa idea de la comunidad y de la constitución de pueblo por sobre incluso esta idea de que el todo es superior a la parte, ¿no? Creo que hay como principios orientadores ahí que habilitarían esa respuesta. Para mí sí es cierto. Él habla mucho de lo popular, como habla mucho de lo ancestral, y está muy, pero muy enojado con la clase media, que evidentemente perdió su sentido, ¿no? Pero también es cierto que es la clase media la que genera también formas de interpretar posibles para vislumbrar otros escenarios. Entonces me parece que en lo homogéneo de una definición
no abarca toda su diferencia. Pero sí es cierto que en lo popular, en el pueblo, en lo ancestral, en el campesino, en esa otra sabiduría hay algo que nosotros podemos traer a nuestro marco de certeza. Es esa la invitación de Kush. Kush no es para leerlo, es para llevarlo a la práctica. Y la práctica tiene que ver en todos los terrenos, económico, político, ¿no? De la lucha del feminismo, de lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque me parece que tiene una fuerza tan fuerte, ¿no? Más allá de la tautología, que es la posibilidad de repensar el mundo de vuelta. Son pocos los autores que nos invitan a eso. Y son pocos los autores que llegan fuertemente a la piel. ¿Por qué? Porque hablan totalmente de lo más cercano de lo cercano de nosotros, que es asumir nuestra condición de vida. Algo que evidentemente ya perdimos. ¿Y hay alguna pregunta relacionada con eso, con el tema de la cosmovisión andina? Y se pregunta para el profe si la historia es cíclica para la cosmovisión andina. ¿Cómo se integra el componente utópico en la construcción conjunta a futuro? La pregunta es, ¿qué papel tiene la utopía si la historia es cíclica? En Geocultura del Hombre Americano, que es un texto que invito a leer, ¿bien? Es su anterior libro al último, que es Esbozo de una antropología americana. En Geocultura él pone los horizontes de proyectos históricos es donde uno habita. Y evidentemente, si la historia es cíclica, ¿no? El vuelco, ¿no? El Pachacuti, es esa otra forma de relación que nosotros tenemos, tiene que estar dada evidentemente por la relación, por el vínculo, no por lo monádico. Vuelvo a insistir en este tema. José Esterman, filósofo, teólogo, que estuvo y tiene un libro bellísimo que se llama El Sur, si el sur fuese el norte, establece esto, la necesidad de complementariedad que hay en la construcción del vínculo. Y si es complementario, evidentemente es necesaria la responsabilidad con el otro. Y ahí me parece que si la historia es cíclica, es simplemente asumir la lógica del tiempo. El tiempo supera el espacio. Ana. Yo le tengo un poco de temor al tema de la utopía, porque en función de utopías se han sacrificado generaciones enteras y también esa utopía tiene que ver con la posibilidad de que siempre el futuro será mejor, y me parece que en esto que Pepe recién citándolo a Esterman plantea, ¿no? Del Pachacuti, del tiempo cíclico, más que utopía, lo que habría es una sabiduría de lo relacional, de la recuperación de pasado y presente para visualizar el futuro con esperanza, más que en el clásico tema de lo utópico, es decir, lo que no tiene lugar, porque allí, en nombre de muchas utopías, vuelvo a decir, se han sacrificado generaciones enteras. Sí, igual también creo que hay como una vuelta de eso en el propio pensamiento europeo, ¿no? El propio Bauman, el último libro, sí. Justamente plantea el tema de la retropía, ¿no? Exactamente. Que hoy las sociedades intentan volver a un pasado, quizás idealizado, pero donde el futuro está atrás, ¿no? Y yo decía siempre esto me decía alguna vez el ministro de Bolivia, de Evo, el tema de la concepción de la historia, en la concepción aymara, donde la historia está adelante, no está atrás. O sea, no es la tensión que marca hacia dónde vamos, no el pasado que fue, ¿no? Incluso con el tema del gesto me decía, la historia está como adelante, la historia no es el pasado que está atrás, ¿no? Hay una tensión ahí y que creo que también está muy presente en esa definición de
pueblo que por lo menos venimos manejando en estos 4 encuentros, en el sentido también de la construcción de la comunidad, ¿no? De ese sentido mítico y simbólico. Una última pregunta. ¿Se podría aclarar la diferencia entre estar ahí de Heidegger y estar siendo de Kusch? Hay un texto anterior en las obras editadas de La negación al pensamiento popular, que se llama también La negación al pensamiento popular. Está Jorge Testero, que lo estoy viendo, lo saludo, quien es el editor, ¿no?, de lo que nosotros conocemos como las obras completas. Yo recomiendo ese texto. Ahí está la diferencia que hace con Heidegger. No en La negación al pensamiento. El texto anterior, página 551, me parece, para ser más exacto. Es muy interesante en las obras completas. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre ese ser donde el estar ahí pone primacía en el ser, dice, en una de las oraciones. Esa primacía en el ser se olvida de un estar, porque ese estar convoca lo histórico. Si no hay historia, no hay comunidad. Si no hay comunidad, no hay, evidentemente, posibilidades de símbolos compartidos. Por eso se desprende de Heidegger, para mí. Y algo interesantísimo que yo pude ver en Chile fue la discusión de Carlos Kuschen con filósofa, a ver, ayúdame, Ana, filósofa argentina, que siempre me... Dina Picotti, con Dina Picotti. Entonces, Carlos Kuschen le dice... Claro, Dina, perdón, pero Dina fue discípula de Heidegger. Yo la tuve de profesora cuando volvía de Alemania, totalmente fascinada por Heidegger, y tiene una obra sobre Heidegger excelente, pero bueno, las diferencias aparecen, ¿no? Ante esta pregunta de la diferencia, Dina interviene cuando hace la exposición a Ariel y le dice, discúlpeme, pero lo que está planteando Heidegger era la ontología, es lo anterior a lo anterior. Por eso es la diferencia con Kusch, le dice. Y ahí interviene Carlos Kuschen y le dice, no, discúlpeme, lo que hace Kusch es ir a lo pronto ontológico, es aquello que no nos animamos a ver. Y cuando le pregunta al camarógrafo, ¿lo filmaste? No. Dije, bueno, me queda a mí transmitirlo. Pero esa discusión de Dina con Carlos Kuschen sobre cuál era la diferencia con Heidegger de Kusch, tiene que ver con eso, nos preguntamos por lo anterior de lo anterior, por esas primeras, o hay algo mucho más de lo que no queremos asumir. Quisiera Jorge. hablar... Sí, Jorge. Sí. No, primero quiero aclarar, primero, bueno, devuelvo el saludo a Pepe y saludo a todos, la verdad que un curso muy interesante y deja mucho para pensar. Pero quiero aclarar que no soy el editor de las obras completas, sino que es mi amiga Silvina Ross. Yo trabajé con ella, pero las obras completas las editó ella. Que ella es una seguidora de Kusch, hizo un esfuerzo muy grande. En el momento que ella lo hizo, no había muchas posibilidades de leer a Kusch. La verdad que hizo un aporte muy grande. Le agradezco a Pepe el haberme reconocido y haber recordado. Yo he seguido mucho los trabajos de él y de ustedes, y estoy muy contento de haber hecho este curso. Pero lo quería aclarar porque no me quiero acreditar algo que no me corresponde. Pero es muy importante el trabajo que hicieron de las obras. Exactamente, eso iba a decir, que muchos tuvimos acceso a las obras de Kusch gracias a esas obras de la Fundación Ross. Fue un gran aporte y fue una decisión de ella, de Silvina, ¿no?, que es la hija del fundador de la librería y del mítico lugar de Ross. Pero ella fue la... En ese momento trabajando a pérdida. Obviamente, sí. Sí, claramente. Gracias, Jorge. Una última pregunta, ahora sí, pero un tema que por ahí no trabajamos mucho en estos 4 encuentros, que tiene que ver con la crítica al desarrollismo. Me parece que hay una pregunta de Alonso Carvalho, dice, las críticas de Kusch a Paulo Freire, ¿qué piensa? Que me parece que un poco recupera esa crítica. Tiene 2 momentos Kusch, ¿no?, con Pablo Freire. Tiene 2 momentos. Uno, la crítica que le hace es por creerse como alguien que es superior al otro y que puede señalar el camino. De última no lo dice en estas palabras, pero lo dice en otro lugar. Pero también
le reconoce el ímpetu que tiene Paulo Freire por el ámbito de los negados, por aquellos que están buscando, ¿no?, esa conjunción de vislumbrar otros horizontes. Con respecto al desarrollo también hace una crítica, porque el desarrollo es creer que hay algo natural de las distintas instancias que nos va a llevar como sociedad a otro estamento, ¿no? No conocemos historias sin imperio, no conocemos historias sin cultura, pero no conocemos historias sin identidad o identificaciones. Y evidentemente la ilusión del desarrollo fue una forma de conferir evidentemente a todos los pueblos una argumentación que generaba un proyecto histórico mundial. Y esa forma de ese sistema mundo lo único que hizo fue degradar e intervenir y cosificar la forma de conjugar y de producción de cada uno de los territorios. Bien. Bueno, estamos llegando al final, son casi 2 horas de trabajo. Carlos, yo no sé si vos querés decir algunas otras últimas palabras. Cierro yo. Sí, bueno, en principio, Carlos. Sí, bueno, en principio agradecerles. Sí, pero ahí estamos. No, Ahora cerramos, pero gracias, gracias, Carlos. Bueno, en principio agradecerles a todas estos 4 encuentros, este trabajo compartido. Seguramente nos vamos a ir reencontrando. Hay varias intervenciones en el chat que hablan de por qué no nos dijeron esto antes, ¿no? ¿Por qué no trabajamos sobre Kush antes? Y en esta idea de, bueno, nos enseñaron pensadores europeos, pensamos desde Europa y tenemos un montón de pensadores ocultos. En ese sentido, creo que el trabajo, la propuesta que nos hizo Carlos de trabajarlo de la pastoral social de la arquidiócesis, recupera un poco el guante esto de, como diría Cid Argumedo, de recuperar los silencios y las voces de América Latina. Yo creo que por más que trabajemos sobre el pensamiento de Rodolfo Kusch, siempre vamos a estar en deuda, porque, bueno, un poco como plantea el propio Pepe, es un pensador que nos invita a pensar, que nos invita a investigar, que nos invita a pensarnos a nosotros mismos, y en ese sentido, bueno, muchas gracias al trabajo compartido de Ana, de Mariana, de Ariel, a vos, Pepe, y por la convocatoria. Realmente estamos muy impresionados por la convocatoria que ha tenido el curso. Digo, estamos, les decía, arriba de 500 inscriptos, hoy nos siguieron alrededor de 250 participantes hasta este momento. Creo que nos seguimos encontrando, seguramente en la jornada sobre Rodolfo Kusch, los espacios del pensamiento latinoamericano, los espacios del pensamiento popular, en los espacios de recuperación del pensamiento argentino, como decía Carlos al principio, nos vamos a seguir encontrando. Y ojalá también esta etapa sea una etapa para poder aprovechar para pensar eso que el propio Kusch decía del pensar para mí, ¿no? Del pensar para adentro, donde también el tiempo de pandemia nos sirve para encontrarnos con ese reino del para mí, con ese reino donde está la vieja, donde está la casa, donde está el perro, donde están los afectos, y donde indudablemente también está el pueblo. Ojalá en toda esta etapa que nos queda de pandemia podamos trabajar en ese encuentro y seguir creciendo desde un pensamiento que es un pensamiento situado, es un pensamiento nuestro, y que es un pensamiento al que nos invitaba desde ya Rodolfo Kusch. Así que gracias a todos, a todas. Nos vemos. Gracias Carlos, Gracias. Miguel, gracias Pepe. Gracias Ana, gracias José. Gracias, Carlos. Abrazo. Saludos a todos, todas. Gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Sigan bien. Gracias. Agradezco a todos. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you. Muy buena charla, muchas gracias. Gracias. La gravedad del pensamiento. Gracias.
Gracias. Que no.